Hoy vamos a hablar de uno de los trastornos de ansiedad más importantes, tanto por lo invalidante que resulta para quienes lo padecen, como por su elevada frecuencia en nuestro entorno cultural. Hablamos del trastorno de ansiedad social. ¿Y qué es este trastorno de ansiedad social? Pues bueno, es uno más de aquellos trastornos que se incluyen dentro de la categoría de la ansiedad y es el resultado de una ansiedad que pasa de ser completamente natural a una ansiedad que nos genera importantes inconvenientes en nuestro día a día. No debemos olvidar, para empezar, que cierto grado de ansiedad es completamente natural, y más todavía quizá cuando hablamos de las relaciones sociales, que entrañan grandes retos en nuestro tiempo y que por supuesto es totalmente normal que ante ellas o ante su expectativa surja, digamos, cierto nerviosismo. Esto es natural y nos ocurre prácticamente a todos por el hecho de que de una u otra manera todos necesitamos en cierta forma ser aceptados, ¿no? De hecho, si nos remontamos a nuestros tiempos más remotos, aquellos seres cazadores y recolectores que vivieron en nuestro mundo antes de que llegaran nuestras sociedades más avanzadas, veríamos que necesitaban efectivamente de la ayuda y la compañía de los demás para poder trascender los grandes rigores a los que se debían enfrentar, los depredadores que acechaban en la oscuridad de la noche o los grandes accidentes naturales que pudieran surgir y que sin duda planteaban un auténtico reto para la supervivencia. Esto ocurre también en cierta forma hoy en día, en la medida en que necesitamos del apoyo social de los demás, del apoyo material, del apoyo emocional, para poder tener una adecuada salud mental. Esto hace que, por supuesto, depositemos expectativas muy importantes sobre quienes nos rodean y también tratemos de satisfacerlas de alguna forma. Para ello, a veces también requerimos estar a la altura de unos estándares bastante elevados que nos marcamos para nosotros mismos y que eventualmente pueden resultar prácticamente inalcanzables, contribuyendo también a esta sintomatología ansiosa. ¿Cómo se expresa esta ansiedad social? Pues se expresa en el momento en que efectivamente se dispara, que son situaciones generalmente de intercambio, de una manera muy parecida a como lo hace un ataque de pánico. Hay una activación del ritmo cardíaco que se dispara, también la respiración se acelera, surgen síntomas digestivos, pequeñas molestias y también tenemos los tres grandes síntomas particularmente importantes en el caso de los trastornos de ansiedad social. Hablamos de los tres ores: el temblor, el sudor y el rubor. Todos estos, ahora después hablaremos un poquito mejor de estos tres, surgen, como decimos, tanto en el momento en que nos exponemos a una situación socialmente crítica, como en el momento en que la anticipamos por su inminencia. Puede suceder que el hecho simplemente de estar proyectando que en unos pocos días, o a veces incluso semanas o meses, va a darse una situación temida de esas características, para que nuestro cuerpo se acelere de forma muy parecida a como lo haría si estuviéramos viviéndola en este momento exacto. Por tanto, hay que tener en cuenta este eje temporal de la ansiedad que muy a menudo nos desplaza hacia el futuro, como la mayor parte de los trastornos ansiosos, ¿no? Que supone una dificultad bastante grande para vivir en el momento presente. Dentro de esas situaciones que generan ansiedad encontramos un abanico muy variado. La mayor parte de las personas que padecen ansiedad social temen aquellas situaciones en las que se puede producir un juicio explícito sobre su rendimiento. Hablamos, por ejemplo, de cuando tienen que exponer una presentación en público, de cuando deben defender un proyecto ante sus compañeros de trabajo, o en la universidad, o en el instituto, o en otros centros educativos o laborales, ¿no? Son situaciones en las que, evidentemente, podemos ser objeto de crítica y que a la enorme mayoría de las personas les generan cierta zozobra o incertidumbre. Esto efectivamente es así y, como decíamos, puede ser completamente natural, solo que en el caso de la ansiedad social se dispara la sintomatología hasta niveles bastante desbordantes. Además, como decíamos hace unos minutos, hay tres síntomas particularmente relevantes en el caso de la ansiedad social: el temblor, el sudor y el rubor, los tres ores. Y probablemente os preguntéis, ¿por qué son tan importantes estos síntomas y deberían abordarse como de forma diferenciada respecto a los demás? Pues porque son particularmente visibles. Algo que las personas con ansiedad social tratan de hacer a toda costa es evitar que efectivamente se están sintiendo nerviosas, porque temen que los demás pudieran pensar de ellas que son inadecuadas, que son personas pues poco capaces en definitiva. ¿Y qué ocurre? Que al tratar de ocultarlos a toda costa, estos síntomas tienden a acentuarse,
porque al igual que la aceleración del ritmo cardíaco o de la respiración, dependen de la activación de nuestro sistema nervioso autónomo y en particular de su rama simpática. Podemos aprender estrategias como la respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva con el objetivo de incrementar la rama parasimpática, la actividad parasimpática, y con ello atenuar esta sintomatología. Esto es especialmente relevante por el hecho de que muchas personas con ansiedad social no solo temen estas situaciones objetivamente críticas, ¿no?, de intercambio con nuestros superiores jerárquicos, con compañeros, etcétera, sino que en algunos casos hay situaciones aparentemente mucho más banales que también disparan esa sintomatología, como podría ser, por ejemplo, el hecho de comer en público o incluso de iniciar o mantener alguna relación con personas nuevas o sobre las cuales todavía no hemos depositado expectativas de confianza demasiado sólidas. Esto dificulta, como podremos imaginar, el desarrollo de una vida saludable, una vida que tenga incentivos sociales y en las cuales podamos disfrutar de relaciones de amistad, y por tanto supone un menoscabo fundamental de nuestras oportunidades también para ser felices. Y nos preguntaremos también, ¿en qué momento de la vida es particularmente habitual que surjan por primera vez estos síntomas ansiosos? Pues ocurren sobre todo, como podremos imaginar, en un momento crítico del desarrollo como es la adolescencia. Todos sabemos por nuestra propia historia y también por haberlo atestiguado en quienes están cerca de nosotros que durante este momento de la vida se produce una transición de la familia, que es el eje de referencia fundamental en la niñez, al grupo de iguales, a los amigos y amigas de nuestra edad, sobre los cuales depositaremos nuevas expectativas y cuya aceptación necesitaremos para la construcción de nuestra identidad. Es en este momento particular del desarrollo donde surgen las primeras dudas sobre nosotros mismos y sobre nuestra adecuación. Y en el caso, por supuesto, de que emerja alguna experiencia de rechazo, a veces muy pequeñita, puede empezar a construirse el germen, ¿no?, de lo que será ese trastorno de ansiedad social que empezará aquí, pero continuará manteniéndose hasta la edad adulta, fundamentalmente por nuestras estrategias de evitación o de escape. Podemos evitar relacionarnos por miedo a este rechazo y poco a poco iremos constriñendo nuestras oportunidades de vida y perdiendo las oportunidades para entrenar nuestras habilidades sociales, lo que con el paso del tiempo nos hará sentir todavía más incapaces de abordarlas. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta relativo a la ansiedad social es un fenómeno conocido como autofocalización. ¿Y en qué consiste? Pues ocurre que las personas con ansiedad social, en el momento en que empiezan a notar sus síntomas, prestan una atención desproporcionada a las sensaciones de su propio cuerpo. Parece que de alguna forma quedan obnubilados por ellas. Todo su entorno se diluye en una suerte de bruma y de repente todo cuanto sucede dentro de ellas cobra una especial importancia o saliencia. Esto hace que sintamos nuestras sensaciones corporales como de una forma mucho más intensa a las que realmente son, ¿no? Es como nuestro corazón está mucho más acelerado de lo que en apariencia pudiera parecer, estamos sudando mucho más y aquí empiezan a surgir críticas profundamente negativas hacia nosotros mismos. De hecho, es habitual que las personas con ansiedad social sean durísimos jueces de sí mismos. Esto es, que valoren de una manera mucho más negativa y pesimista su propio desempeño que lo hacen los demás, que a menudo entienden que su destreza es más o menos semejante a la de la población en general. De hecho, hoy en día sabemos que cuando los psicólogos utilizamos una técnica llamada videofeedback, que consiste en grabar a la persona con ansiedad social mientras, por ejemplo, está dando una pequeña charla, tiende a reconocer con el visionado posterior de ese material grabado que no era tanto como realmente creía. Por tanto, digamos que hay una sobredimensión o una distorsión cognitiva del propio rendimiento en situaciones de interacción social. Lo más importante al final de la ansiedad social es entender dos cosas. Primero, que la ansiedad es una parte natural de la vida de todos los individuos y que en particular, como decíamos antes, la ansiedad en situaciones sociales es relativamente habitual. Todos, diríamos, la padecemos de alguna forma, ese gusanillo, ¿no?, en nuestro cuerpo en el momento en que, por ejemplo, tenemos que salir a hacer una obra de teatro, ¿no? Imaginemos quienes se dedican al cine o al teatro o a hablar en una ponencia frente a decenas o cientos de personas. Es normal que todos sintamos esa pequeña sensación de ansiedad.
El problema está cuando le dotamos a esa sensación de significados y connotaciones mucho más luctuosos que las que efectivamente tiene. Y además debemos tener en cuenta que cuando esto sucede y además evitamos con mucha frecuencia y con mucho ahínco todo tipo de situación social para no confrontar estas sensaciones que son tan desagradables, no lo vamos a negar, vamos perdiendo oportunidades de desarrollo, oportunidades de generar nuevas amistades, oportunidades de aprender destrezas y habilidades fundamentales para la vida y para nuestro desarrollo en muy diversas áreas y, en definitiva, entrando en un proceso de deterioro de carácter social que tendrá también resonancias importantes dentro de nuestra salud emocional. No hay que olvidar, por último, que la ansiedad social, sobre todo cuando es muy grave y se mantiene en el tiempo sin un adecuado tratamiento, puede suponer también la aparición de otros problemas de salud como la depresión mayor, especialmente porque careceríamos, a partir de esos síntomas de ansiedad social, de la capacidad de comunicar muchas veces nuestros miedos, nuestras inquietudes, por temor a que los demás puedan pensar que son irracionales o injustas. Y esto nos va, digamos, trasladando a una sensación de soledad indeseada que tiene importantes consecuencias a este nivel psicológico. Así pues, en el caso de que percibamos que la ansiedad en nosotros es demasiado intensa en situaciones de carácter social, es fundamental hablar con un profesional de la salud mental porque, afortunadamente, disponemos de los recursos necesarios para poder hacer frente a ese tipo de trastornos y, en definitiva, articular junto a la persona que lo necesite una mejor vida y que contribuya, en definitiva, a que sea más feliz y pueda tener un desarrollo mucho más pleno. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.